a orar y a suplicarle al Señor que nos hable. Dicen amén. Dios Todopoderoso, gracias te damos, papito lindo, en esta hora. Suplicamos, Padre bueno, Padre misericordioso, que nos ayude, Señor, en este momento, papito lindo, y que tu presencia, Señor, venga, Padre celestial, a llenar, Padre bendito, nuestras vidas, Señor. Así te lo suplicamos, por favor. Tú sabes, Padre celestial, la razón por la cual estamos, Señor, en esta hora, en este lugar, Señor, anhelando más y más de ti, más de tu palabra, Señor, más de tu presencia. Yo te invito, mi amado hermano, que por un momento hables con el Señor. Si le pusiste atención a las palabras proféticas, mi amado hermano, creo que es importante que nosotros vivamos alineados a la presencia de nuestro buen Dios. Así que por un momento, si estás en este lugar, el Señor está llamando a que nos pongamos a cuenta, mis amados hermanos. Como el pueblo de Israel, Señor, necesitaba ese maná, Señor, hoy necesitamos palabras finales, tu revelación, y asimismo la instrucción, Padre celestial, para poder seguir en este camino, Señor, el cual, Señor, seguimos hacia la mente. Hoy declarado, Señor, tus palabras, En el nombre de Jesús, de cada corazón, Señor. tú eres bueno, Señor, para con nosotros. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a buscarte, Señor, a honrarte, a agradarte, papito lindo. Por favor, Señor, ayúdanos en este momento para poder agradar el consejo, Señor, de tu palabra, la firme convicción, Señor, de que la misma, Padre bueno y misericordioso, no regresa, Señor, altivas. Lo que antes bien, papito lindo, cumple el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. En nombre de Jesús, le damos a ti, Señor, toda la gloria, la honra, que solamente tú, Señor, eres digno, Padre. En el nombre de Jesús, le damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Gloria a Dios. Hoy, mis amados hermanos, el Señor hace con nosotros como Él quiere, ¿verdad? Pues yo traía un tema, amén, y el tema, la verdad, está muy interesante. Era los enemigos del reposo. Pero esta situación no funciona, no sé qué le pasó, y el Señor pues nos mueve, ¿verdad?, buscando a que hablemos de otro tema. Dicen amén. El tema es el tridente del enemigo, del diablo, de Satanás, como quieran ustedes decir. Amén. ¿Sí saben ustedes qué es un tridente, mis amados hermanos? Amén. ¿Sí saben qué es un tridente? Porque sí saben. Sí, ¿verdad? ¿Ah? ¿Un qué? La BBC está pensando. Un tridente, mis amados hermanos, es lo que utiliza el diablo, por así decirlo, en los dibujitos. Es como un tenedor, por así decirlo. Amén. Con el que puya. ¿Sí? ¿Me doy a entender que es un tridente? ¿Han visto ustedes las imágenes del diablo en la lotería? Que sale el diablito rojo y su tridente. Ese es un tridente. Aquel pensando
Messi, Neymar y Suárez. Solo fútbol come, ¿no? Pues miren, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que existe la Trinidad. ¿Amén o no amén? ¿Qué es la Trinidad? La BBC va a decir. La Trinidad, mis amados hermanos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y como ustedes y yo sabemos, el enemigo por naturaleza, mis amados hermanos, es un imitador. Amén. Entonces, Dios Padre, mis amados hermanos, el Dios Altísimo, Él trabaja. Vamos a cerrar esto mejor, porque si estoy esperando a que funcione, no me voy a concentrar bien. Entonces, Dios trabaja con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que lo hemos explicado, ¿verdad? Que no es más que otra cosa que la esencia, la Shekinah o Shekinah, como algunos le dicen, ¿verdad? Que decide depositarse en una naturaleza divina, ¿me entiendas?, en un cuerpo, para poder tener contacto y comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque si Él se manifiesta tal y como es, ¿qué pasa si se nos manifiesta esa esencia? Pues nos consume, nos desaparece, pasa de todo, ¿verdad? Entonces por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, para poder ver este tridente, mis amados hermanos, que ya dejamos claro que no tiene que ver con el fútbol, ¿verdad? Amén. Les pido por favor que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 4. El otro tema es que yo me lo estaba devorando hoy, hermanos, pero Dios sabe qué es lo que hace. Porque no vinieron todos, ¿va? Tal vez es para los que no vinieron y por eso el Señor interrumpió el tema, ¿va? El domingo, si Dios lo permite, vamos a ministrar. ¿Ya están en el libro de Mateo capítulo 4? Entonces miren, bueno, vamos antes de leer acá, quiero refrescar un poquito lo que dice el 3, porque ustedes saben que ahí pasó lo que es el bautismo del Señor. Amén. Ahí aparece, mis amados hermanos, cuando el Señor se bautiza, claramente dice la palabra que descendió el Espíritu Santo. Hermanos, ¿están conmigo o no están conmigo? Pónganme atención pues y por favor céntrense, no me vayan a distraer, porque después yo no culpo. Y si ustedes se dan cuenta, estamos grabando con cámara de video y hoy sí van a salir en internet y regañar. Entonces céntrense aquí por favor. Amén. Entonces ahí dice claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifestaron ¿en dónde? En el bautismo. ¿Por qué? Porque el que se estaba bautizando era el Hijo. Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado. Entonces miren, pongan atención. Un capítulo antes, o un instante, un momento antes, aparece la manifestación. Se acaba de hablar de 3 personas. Miren, pues vayan, sigan, hermanos, porque si no, no me van a entender esto. Entonces, repito, un instante en la Biblia nos muestra que es un capítulo, ¿verdad? El capítulo 3 y el 4, pero en el original ustedes y yo sabemos que ahí no había números y lo agarraron y empezaron a escribir. Amén. Se manifiesta la Trinidad. Amén. ¿Para qué se manifiesta la Trinidad? Para, escúchenme lo que voy a decir, para investir. ¿Entienden ustedes lo que es la palabra investir? Muy bien. Cubrir, proteger, amén, al Hijo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que cuando Él está a punto de ser bautizado, Juan el Bautista, ¿qué le dice? No quería. Al revés, ¿verdad? Bautízame, y el Señor le dice, no, le dice, porque nos es necesario cumplir con toda justicia. Entonces, ¿por qué se bautizó? Porque eso era lo justo, era lo correcto. Entonces, por ahí vamos entendiendo. Se le manifiesta la Trinidad, lo cubre. Amén. Y luego viene en el versículo 4, el capítulo 4, perdón, y dice: entonces fue llevado por el Espíritu al desierto, escuchen bien esto, para ser tentado por el diablo.
Entonces, estamos claros, ¿verdad? Que el Señor Jesús no entró al desierto, no entró a esta tentación descubierto. Amén. ¿Cómo entró Él? Entonces miren pues, mis amados, aquí le pusieron atención a las profecías, ¿verdad? Las profecías básicamente podríamos resumirlo, mis amados hermanos, en que hay una iglesia que tiene que volver su corazón al Señor. Amén. ¿Por qué? Hay muchas cosas que si me pongo a entrar en detalle no voy a tocar lo que es el tema. Amén. La cosa es que, miren, ustedes y yo tenemos que vivir, mis amados hermanos, con la convicción de que estamos agradando al Señor. Amén. Porque si ustedes y yo el día de hoy en relación a nuestra vida espiritual no sabemos ni cómo estamos, y si el Señor viniera en estos momentos, ustedes ya saben cuál es la respuesta. Entonces, ¿cuál es la convicción con la cual ustedes y yo tenemos que vivir? De que con el tipo de vida que yo estoy llevando, yo lo estoy agradando. Amén. Porque si no lo estoy agradando, entonces no entremos en eso. A lo que voy es a esto, de que ustedes y yo tenemos que vivir con la convicción de que estamos cubiertos por Él. Amén. Pero pregunto, ¿cubrirá la Trinidad a alguien que no está cumpliendo con las cosas justas? Estoy pensando en lo que Jesús dijo, ¿verdad? Es necesario que me bautice. ¿Por qué? Porque nos es necesario cumplir con toda justicia. Amén. Entonces aquí es donde tenemos que pensar en nuestras vidas. ¿Estaremos, mis amados hermanos, cumpliendo con toda justicia? No me respondan, solo meditémoslo. ¿O en algo estaremos siendo injustos? ¿Por qué? Porque si viene a haber injusticia, mis amados hermanos, en nuestra vida, entonces resulta que el tridente del diablo se va a manifestar. Y esta es la razón por la cual el tridente se manifiesta, y esta es la razón por la cual muchos cristianos caen. Porque miren cómo empieza diciendo el versículo 4, el capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Y qué iba a pasar en el desierto? ¿Ustedes creen que el Padre no sabía esto? ¿Ustedes creen que Dios no sabía esto? Lo hemos dicho, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de Génesis varias veces, y vio Dios que era bueno. Amén. Ya lo hemos dicho. ¿Y cómo sabe Dios que algo es bueno? Porque lo prueba. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí en el capítulo 4? Pero miren esto, pues, ustedes y yo ya sabemos, ya lo había cubierto. Amén. Ahora, lo llevó a la prueba, hermano. La respuesta ustedes y yo ya la sabemos, ¿verdad? El Señor Jesús salió victorioso, el enemigo se fue. Amén. Y después de esto muestra la Biblia que el Señor empezó con su ministerio. A estas alturas ya Él tiene más o menos 30 años. Amén. ¿Cómo ven ustedes a una persona de 30 años? Joven, adulta, anciano. ¿Cómo lo ven? 30 años. Joven. Pero maduro. Amén. Entonces definitivamente una persona de 30 años es joven. Amén. Si yo conozco personas de 50 que dicen que son jóvenes, también. Pero dejémoslo ahí, que son felices. A lo que yo voy, mis amados hermanos, es que el Señor entró con una estatura. Amén. Y repito, y esto es lo que yo quiero que hagan énfasis, por favor. Porque si no entendemos esto, nos vamos a quedar. Y esta es la razón por la cual muchos cristianos caen. ¿Cuál es la razón por la que caen? Para ver si me van entendiendo. No están cubiertos. Y si no están cubiertos, ¿por qué es? ¿Ah? Ahí está, sí me van dando a entender. Entonces vamos siguiendo esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque si
el diablo, que Jehová lo reprenda, se animó, imagínense ustedes, a tentar al mismo Hijo de Dios, ¿será que se va a animar a hacerlo con nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se animará o no, a esto sí no? Si lo probó a él, a nosotros lo va a hacer y lo seguirá haciendo. Amén. Pero ¿en dónde está la clave? ¿Que quién lo llevó a él al desierto? El Espíritu. Y aquí viene algo que ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos. La misma palabra dice que Dios envió al Espíritu Santo para que Él nos dirigiera. Amén. Entonces desde aquí empezamos a ver nosotros algunos errores, mis amados hermanos, algunas causas por las cuales ya vamos a mencionar el tridente, por lo menos a mencionar, por las cuales el tridente del diablo se manifiesta y lo primero que hace al manifestarse es pasar botando un montón de cristianos. Amén. Que lastimosamente, esto es bien tremendo lo que les voy a decir ahorita, que lastimosamente, acuérdense que hablamos del tema de los caídos, ¿se recuerdan? Que muchas veces uno no se da cuenta, pero está caído. Entonces cuando el tridente del diablo se manifiesta, mis amados hermanos, bota, lo tremendo es que la gente puede seguir congregándose, puede seguir teniendo privilegio y estar en la iglesia y tal vez hasta ser pastor, pero bien envuelto o sirviéndole dentro de la misma congregación al diablo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que tal vez ni cuenta se da. Bueno, sigamos pues. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose, ojo, aquí está ya la primera parte del tridente del diablo, el tentador. Se entiende, ¿verdad? Que por ser tridente son tres. Amén. Pero no es la BBC. Eso ya lo veamos claro, ¿va? Amén. Entonces, lo primero que se manifiesta del tridente del diablo, mis amados hermanos, es el tentador. Amén. Vamos a hacer un breve énfasis porque no es en el que nos queremos centrar. Amén. ¿Qué entienden ustedes por eso, por el tentador? Miren qué tremendo. Después de 40 días y 40 noches que el Señor Jesús había ayunado, y díganme ustedes, hermanos, ¿quién no? Después de 40 días y 40 noches de ayuno, ¿quién iba a tener hambre? Si nosotros a veces solo nos levantamos y lo primero que pensamos es, nos vamos a acostar y lo último que estamos pensando es, ¿qué vamos a desayunar mañana? Imagínense. Entonces, ojo con esto, pues, mis amados, pónganme atención. Aquí yo creo que ya me van entendiendo cuál es el tridente del diablo. Amén. Aquí en este capítulo el diablo se manifiesta de tres formas. Amén. Número uno, como el tentador, como diablo y como Satanás. Amén. Ese es el tridente. Aparte, en el libro de Apocalipsis, la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, también la cuadridimensión de la serpiente, del diablo. Amén. Es que como les digo, por naturaleza, mis amados hermanos, es un imitador. Amén. Entonces ya se los dije ahí cuál es el tridente. Pero lo primero que quiero que hagamos un pequeño énfasis, porque no me quiero centrar en es que dice acá, acercándose el tentador, versículo 3, le dijo, si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren, ahí hay por lo menos dos cosas interesantes. Algunas ya las hemos mencionado. Mi amado hermano, yo quiero que me respondan a esta pregunta. Como seres humanos, ¿tenemos necesidades? Menciónenme, acuérdense que estoy diciendo como seres humanos. Menciónenme algunas. Trabajar, dice el hermano. Comer es una necesidad que si uno no
come, se muere. Si uno no duerme, se muere. Pero ¿y si uno no trabaja? ¿Qué dice la Biblia? También se muere. ¿Por qué? Porque el que no trabaja, no coma. Amén. Entonces miren, aquí por favor pongamos atención a esto. Esta es una de las razones por las cuales el tentador entra y vota. Miren, lógicamente, si es el tentador, ahí por la banda izquierda, el que viene, ¿qué viene a hacer si es el tentador? A tentar. Ahora aquí no quiero que pongan atención. ¿Pero qué me va a tentar? ¿En dónde me va a tentar? Ahí va. En lo que necesitamos. Ahora bien, ya mencionamos algunas necesidades físicas, como lo que es comer y dormir. Dejémoslo ahí. Amén. Porque eso es puro cuerpo. Ahora, puede tentarnos ahí. Amén. Que como consecuencia de que tenemos hambre, el mismo Salomón lo dice en Proverbios 31, si no estoy mal, no me des poco para que no sea que robando. Miren eso. O sea, por la necesidad, deshonre tu nombre. Amén. Entonces el tentador puede venir por esa área a ponernos a robar, pero eso es en el cuerpo. Ahora, necesidades en el alma. Aquí estoy. Necesidades en el alma. Miren, yo sé que el alma tiene necesidad de amor, pero ahorita no muchito, porque hay otras cosas un poquito más delicadas. Paz. Tranquilidad, reposo. Miren, como ahora les explico, como no tengo la idea. ¿En dónde está el deseo de querer llegar a ser alguien? El deseo de querer llegar a tener dinero. El deseo de querer llegar a ser reconocido. ¿En dónde está el deseo de... Uno de estos días escuchaba a una persona: si yo fuera presidente, decía, yo dejaría entrar a la guerrilla, decía. Porque cuando la guerrilla entró, esos agarraban parejo y no hubiera tanta delincuencia. Yo mejor le di volumen al radio para escuchar tonterías. ¿En dónde están esos deseos? En el alma. ¿Y qué hace el ser humano, mis amados hermanos, con tal de llegar a ser alguien? ¿Qué hizo, por ejemplo, el penúltimo presidente que tuvimos? ¿Dónde está? Entonces démonos cuenta que uno de los deseos del alma, mis amados hermanos, es, escuchen bien esto por favor, el reconocimiento. Y si no se le reconoce algo, entonces ahí pasan un montón de cosas, ¿verdad? No vamos a hacer énfasis en eso, pero ustedes y yo no podemos ser gente adictos a la aprobación. Amén. Porque si yo vivo como una persona adicta a la aprobación, entonces voy a querer hacer las cosas para que el pastor me mire, para que la pastora me mire, para que mis papás, mi jefe, mis maestros, para que todos me miren. Amén. Y en el momento en el que todos esos que mencionamos no están, yo no hago nada. O hago todo lo contrario a lo que tendría que hacer. Amén. Ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque ese es un problema en el alma y el tentador se manifiesta ahí. Pregunten ustedes muchos casos de artistas o ex sacerdotes satánicos, ¿por qué llegaron a hacerlo? Ellos mismos lo dicen: porque le vendí mi alma al diablo. Dicen que se les apareció, les dijo: querés dinero, mujeres, fama, yo te lo voy a dar, dame tu alma. Hicieron un pacto y en la actualidad uno de los que más me recuerda es homosexual y tiene mucho dinero. ¿Pero por qué lo llegó a tener? Porque llegó el tentador justo en lo que quería y ya ustedes saben. Amén. Ahora, necesidades en el espíritu. Ahí mismo hay una necesidad en el espíritu.
en esa misma cita? Adorar. Aquí viene también algo bien delicado. Miren, pues va. Estamos hablando de que nuestro espíritu tiene necesidad de adorar. Esto no es de que hoy no tengo ganas, es que hoy no fluyera la alabanza, es que hoy no. Porque miren, ustedes no me dejarán mentir, pero cuando uno tiene hambre, ahí sí que como dice el corito, de aquella hambre que duele, y uno llega a casa y uno, pan frío no, yo no como pan frío, pero en esa oportunidad lo único que hay es el pan frío. ¿Qué hacemos? ¿Saben qué hago yo? Le echo chocolate y me lo como. O lo que hacía mi mami, también la pastora, para darle un poquito de sabor, lo pone en un comalito, lo dora y queda bien rico. Pero con hambre, hermano, no se come lo que sea. Pero cuando uno tiene hambre pero no duele, ay, es otra vez. Dejémoslo ahí, estoy solo por poner un ejemplo. Entonces, en nuestro espíritu hay varias necesidades, dos por lo menos. Una, adorar, y dos, tener comunión con Dios. Amén. ¿Cómo puede llegar el tentador aquí? Ya pusimos ejemplos del cuerpo, del alma y ahora en el espíritu. ¿Cómo? Por ahí va, quitándonos las ganas de orar. Pero como hablamos de comunión y adorar, orar también cabe. Podríamos decir, quitándonos las ganas de querer tener comunión. ¿Cuál fue la otra que vimos? Quitándonos las ganas de querer adorar. Entonces, mis amados hermanos, con todo respeto, pero cuando ustedes y yo venimos a la iglesia y sentimos que la alabanza no fluye, qué pereza. ¿Qué está pasando en realidad? Según lo que estamos hablando, ¿nos están tentando? Yo se los he dicho en más de una oportunidad. A veces sí pasa eso, hermano, que la alabanza no fluye, pero el pueblo se mete y encienden a la alabanza, pero si ni uno ni otro. Entonces ahí el tentador, ahí el tridente está estorbando. Pero le dije que avanzamos porque no nos vamos a quedar en esta. Ahí dejemos eso. Pero él respondió, versículo 4, hoy sí, y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, esto fue lo otro que no dijimos, ¿no? Lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendarán y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo, aquí ya cambió, ¿ven? Pero antes de pasar con el diablo, hay algo que también el enemigo estaba poniendo en velo de duda ahí. Acuérdense que, repito, cuando la voz del Padre se escuchó, dijo: este es, ¿qué dijo? Miren que no solamente dijo: este es mi hijo, dijo: mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tres características importantísimas. ¿Y qué es lo primero que el tentador viene a hacer? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Le acababan de decir que era el Hijo de Dios. ¿Qué pudo haber hecho él ahí? De veras, si es cierto. Vamos a ver si es cierto, si en realidad esa palabra se cumple. A veces, mis amados hermanos, el tentador, ¿saben cómo viene? Exactamente así. Viene Dios y dice: pueblo mío, dice: hijo mío, dice: hija mía, o la profecía es directa.
Y mucha gente, ¿qué hace? Voy a esperar confirmación. Entonces ahí estamos poniendo en velo de duda, mis amados hermanos. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, ustedes y yo tenemos que tener la convicción de lo que somos. Por eso hay que yo a los de la alabanza constantemente les digo, recuerden lo que ustedes son. Amén. No somos cualquiera, mis amados hermanos, somos ministros de alabanza. Amén. Y ustedes y yo, y ahorita que estamos con todos, nosotros somos hijos de Dios. Desde el momento que decidimos abrirle nuestro corazón, nos convertimos en hijos de Él. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia claramente dice que Él no va a permitir que ninguno de sus hijos quede avergonzado. Entonces, mucho cuidado con estar dudando si tú eres hijo o no. Si yo soy hijo, ¿por qué a mí me pasa esto? Si soy hijo, ¿por qué aquí? Si soy hijo, ¿por qué allá? Si ustedes y yo sabemos, hay procesos diferentes para todos. Dicen amén. Sigamos leyendo. ¿Dónde me quedé? El 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto. ¿Quién fue el que lo llevó? Miren que ya no fue el tentador, ahora fue el diablo. A un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces miren pues, mis amados hermanos, el diablo, lo que significa la palabra diablo, ya lo hemos dicho, significa acusador. Amén. Miren qué tremendo que con este diablo, que yo lo reprenda, que es el acusador, pónganle atención cuántas palabras interesantes se relacionan. Porque le dice, vamos a leer una vez más. Otra vez el diablo lo llevó a un monte alto, miren, monte. O sea, son cosas que nosotros tenemos que manejar. Nosotros tenemos que manejar un estado espiritual buscando los montes. Le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si. Bien, un monte, adoración. Luego le dice, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás. Y aquí viene la otra interesante: y a eso lo servirás. De mi amado hermano, yo te hago una pregunta. Por eso les repito, ¿escucharon las profecías de hoy? Cuando por alguna causa, motivo, razón o circunstancia reconocemos que no estamos bien, sea por alguna congoja en el alma o por algún pecado, amén, o sea, ¿me entienden eso de congoja, verdad? Algún quebrantamiento, tristeza, dolor, desánimo, qué sé yo, o por un pecado, pero no estamos bien, y te dicen: vamos a orar, vamos a adorar, vamos a servir. Y hoy me toca privilegio. Así de callados se quedan, ¿va? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Nadie tiene respuesta para esa pregunta. Me toca privilegio. Ay, es respuesta, hombre. Pero resulta que acabo de pecar. Me toca privilegio, pero resulta que yo sé que no estoy bien. Me toca el privilegio de orar, el privilegio de dirigir las alabanzas, el privilegio de servir, pero yo sé que no estoy bien. Hermano, respóndame pues. Estamos grabando, hombre. Llaman para cancelar. Llaman para cancelar. ¿Por qué? Acuérdense quién es el que está hablando aquí, pues. Porque lo estaba acusando. Ahí está, hermano, esa es la respuesta, hombre. ¿Por qué? Porque el diablo está acusando. Vos vas a servir, vos vas a predicar, vos, si acuérdate lo que acabas de hacer, pecador, hijo mío sos. Ay, sí, sí. Mire, pastor, fíjese que
no voy a poder. ¿Por qué? Pues te cancelan. ¿Por qué no pueden? Porque los están acusando. Porque estamos acusados. ¿Por qué no sirve? Porque estamos acusados. ¿Y saben qué es lo tremendo, mis amados hermanos? Es que aquí en el reino no hay cosas a la mitad, hombre. O adoramos al Señor o le rendimos adoración al diablo. Pero pastor, si yo no me estoy postrando ante el enemigo, es que es tan simple. Si no lo hace por el Señor, ¿por quién lo estás haciendo? ¿O por qué lo estás dejando de hacer? Porque ahí está el acusador, hermano. Amén. ¿Me voy dando a entender? Entonces, esto es bien tremendo. Estamos hablando de esto. Los dos son tremendos, el tentador, ahora el acusador, que es el diablo. Pero miren el que viene. Sigámosle. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Pero ahí creo que ya me salté. ¿Dónde me quedé? ¿El 10 me toca ahorita? Entonces Jesús le dijo, aquí está. El 10 me toca. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Ahí está, amén. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está el otro. Ahí está la otra parte del tridente. Ya, el tentador. Ya pusimos los ejemplos, ¿verdad? Tengo buen tiempo todavía. Luego, el acusador. Ese para mí es más delicado, hermano. ¿Por qué? Porque el acusador ya nos pone una barrera, un parámetro para no rendirle culto a nuestro Dios, y sobre todo la necesidad espiritual, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos que buscar saciar, de adorarle. Ay, es que eso no se compara. Amén. Miren, mucha hambre podemos tener nosotros en el cuerpo, necesidad de comida, pero la necesidad de adorarlo, yo no sé si a ustedes les pasa que a veces ponen un corito ahí cuando sienten que están... Eso es bien rico, hermano. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Entonces, tú y yo deberíamos tener necesidad de orar, de adorar, de servirle. Porque si se dieron cuenta, subí al monte, ¿verdad? Eso fue lo que Él impide. Eso es lo que Él impide. Entonces, mis amados hermanos, hay que luchar, hombre, hay que echarle ganas. ¿Por qué? Porque yo no puedo concebir la vida de un cristiano sin esas tres cosas. ¿Cuáles son? El monte, orar. ¿Cuál es la otra? Adorar. ¿Y la otra? Yo no concibo un cristiano que haga eso, hermano. No lo entiendo, ni lo voy a entender. Pero luego, ¿cuál fue el otro? Y le dice, vete, Satanás. Hemos hablado, mis amados hermanos, que Satanás significa ¿qué significa el tentador? Tentador, ¿vale? Diablo, acusador. Pero Satanás, Satanás significa adversario, el que se opone. Y este es más tremendo. Entonces, el tridente del diablo, ¿qué es lo que va a querer venir a hacer? Número uno, a tentarte en donde tiene necesidad. Amén. Número dos, a acusarte para que no le sirvas al Señor. Amén. Pero este es más tremendo. ¿Por qué? Porque hay gente que está dentro. La pastora, el pastor, el líder dice, hermano, vamos a hacer esto. No, eso no. Sobre todo si es un líder, hermano, vamos a hacer. No, le voy a preguntar al pastor primero. ¿Y para qué delegó unos líderes? Pero miren, aquí es donde nos vamos a centrar. Entonces, ¿qué significa Satanás? Dijimos, adversario,
y el que se opone. Entonces, mis amados hermanos, sobre todo, si es una buena causa, escúchenme lo que les voy a decir, y tú encuentras oposición, una causa espiritual, pensemos, estoy pensando ahorita, estás ahí en la noche y reúnes a tu familia, como sea, quien sea, vamos a orar. Los espero, no sé, en la sala, en el cuarto, qué sé yo. Estoy pensando, dije, ¿no? 5 minutos y no llega nadie. 6 minutos. Llega un momento, muchacha, ahora vamos a orar. Ahorita voy, dicen. Ahí los espero. 5 minutos. ¿Qué está pasando ahí? Ahí está el enemigo, hermano. ¿Por qué? Porque no hay deseo de orar. Amén. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se está oponiendo, repito, sobre todo si es una buena causa en relación a lo espiritual. Hace un tiempo escuché a una persona que venía aquí, que tenía un familiar que también venía aquí, y el familiar le decía, vamos a orar, y así lo dijo. Vamos a orar, pero unos 5, 10, 15 minutos, porque vos te pelás, 45 minutos te pones a orar. Así lo dijo. ¿Qué pasó ahí? Hay alguien que se estaba oponiendo, y lógicamente nosotros lo entendemos, la persona, ¿verdad? No, hombre, no es la persona. ¿Qué es? ¿O quién es, mejor dicho? Es Satanás, hermano. Amén. Ahí tenemos mucha tela que cortar, hermano. Pero ya el tiempo se me fue. Tengo 20 minutos todavía. Este es el más tremendo. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Me dicen amén cuando ya estén ahí. Esta cita es tremenda. ¿Ya están ahí? Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Amén. Miren pues, mis amados hermanos, permítanme un ratito. Apocalipsis 7:14 les dije, ¿verdad? ¿Alguien me puede seguir leyendo? Es que necesito la cita donde dice los que pelearán contra el Cordero. Búsquenme el 17:14, 17:14. Pelearán contra el Cordero. Ese es. Sí, está mal apuntado acá. 17:14, ¿verdad? Esa es la cita, la otra estaba mal. Entonces dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son... Pongan atención a esto pues, mis hermanos. Dice que este grupo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué significa diablo? Perdón, Satanás. Adversario o el que se opone, uno que va en contra. Y aquí está diciendo que hay un grupo que va a pelear contra el Cordero. Ayúdenme con esto, por favor. ¿Qué es un cordero?
Ya la vez pasada lo dijimos. ¿Qué es un cordero? Pero ayúdenme, pues. El hijo del ovejo, dice. El hijo de la oveja. Va, es un corderito. Características, por favor, de un cordero. ¿Cómo es un cordero? No les entiendo. Hermanos, por favor, ayúdenme. Pequeño. Es que yo se los puedo decir, pero yo creo que ustedes me lo digan así. Nos vamos por esa línea. No están pensando solamente en el animal, ¿va? Porque aquí le están diciendo cordero al Señor. Estos pelearán contra el cordero. Amén. Pero las características del cordero. Ahora no me van a decir solo del Señor, ¿va? ¿Cómo es un cordero? Chiquito, blanco. ¿Y los demás? Va, piensen en el Señor, pues, como cordero. ¿Cómo es Él? Hermoso. Gracias. Hermoso, dije. Indefenso. Por ahí se van acercando ya. ¿Cómo? Manso. Ahí ya. Manso. Una. Puro también. Ahí van ya. Ahí está relacionado a manso. Aprended de mí. Ahí está. Gracias. Que soy manso y humilde. Amén. Y todo lo que ustedes dijeron, puro también. Entonces miren, pues, esto es lo delicado, que cuando Satanás, mis amados hermanos, se manifiesta dentro del tridente, contra lo primero que va a venir a pelear como Satanás es contra todo lo que ustedes dijeron. Hablaron de hermosura, de mansedumbre, de humildad, de pureza. Entonces aquí tendríamos que hacer una pregunta: ¿qué tan humildes somos? ¿Qué tan mansos somos? ¿Qué tan puros somos? ¿Qué tan hermosos somos? Ni así hay amén, ¿me voy dando a entender? Pero si le siguen leyendo ahí, dice que los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Miran ustedes a esos tres grupos peleando contra el cordero. Entonces, ¿quiénes son los que pelean contra el cordero? Los que no son llamados, los que no son escogidos, y esto es lo más duro, hermano, los que no son fieles. Ahora respóndanme esta: como solteros o como casados o como quieran responder, ¿a quién le tengo que ser fiel yo? Cuando digo yo no me refiero a mí, ¿verdad? Sino a cada uno de nosotros. Hijos, respóndanme, ¿a quién tienen que ser fiel ustedes? ¿Padres solamente? ¿Los pastores? ¿Al Señor? ¿A quién más? ¿Hermanos? Pregunto, ¿a su iglesia? ¿Sí o no? Va. Como padres, no, como padres a los hijos. Amén. Va. Y ahora como esposos. Tenemos que serle fiel al Señor todos en común. Ahí es donde viene el gran problema. Que a veces, mis amados hermanos,
Miren, pues es que yo quisiera decírselos, pero márquenme ustedes según el Señor Jesús, según Jesús. ¿Cómo es una infidelidad según Él? Estoy pensando en Mateo capítulo 5. ¿Y qué dice Mateo capítulo 5, papá? El Señor dice, si ves a una mujer, ahí sí ya la agarraron, y la codicias en tu corazón, entonces, ¿cómo es una infidelidad según el Señor? Miren, solo con ver. Yo solo pregunto, ¿podrá ser alguien infiel con un teléfono? Entonces, mis amados hermanos, tengo que decirles algo, que es muy probable que mucha gente que usa el teléfono esté peleando contra el Cordero, y son cristianos, y se congregan, y sirven, y tienen privilegio, pero están contra el Cordero. ¿Por qué? Porque ese es el tridente. Ay, sí, ya se pusieron serios. ¿Y qué hacemos, mis amados hermanos? Miren, uno de estos días estaba leyendo algo y decía, si eres de los que naciste entre el 79 y el 84, eres de los de la generación, no me recuerdo cómo era el nombre. La cosa que dan a entender ahí, ¿por qué? Porque fuiste la última generación que vivió sin internet. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ahí en adelante, ¿qué pasaba antes? Si ustedes se recuerdan, en las cuadras, hermano, todos salíamos a jugar, ¿va? Toda la mara. ¿Y ahora? Ahora así andan todos, ¿no? Donde encuentran una señal, mafiosos, hermano. Entre paréntesis, eso es pecado, por si no lo sabían, ¿no? ¿Por qué no tocan la puerta? Miren, porque no me dan la clave. ¿Quién sabe? Si se las van dando, ¿quién sabe? Entonces a la próxima, miren, me da permiso, voy a entrar a navegar. Allá por la casa la pastora nos dimos cuenta, pero en fila se ponían así. ¿Por qué? Porque había internet aquí, había internet aquí, había internet aquí, había internet aquí. Pero dejemos eso, Bruno. ¿Y en dónde se quedó el deporte? ¿Dónde se quedó la ira de don Lisandro? Que todos los días les amatamos su puerta y nos reventaba las pelotas. Pero crecimos. Ahora, buenas tardes. Ahora ya ni me hace mal. Pobrecito. Ay, que no va a pasar por ahí. Entonces, ¿qué pasó con todo eso? Se acabó. Va, y ahora, padres, esposos, ¿están seguros ustedes que los de su familia les son fieles por el teléfono? ¿Saben ustedes que miran en el teléfono? ¿Saben ustedes que... no, ¿para qué digo, hermano? ¿Pueden ver ustedes el historial de lo que navegan en internet? ¿Alguna vez lo han visto? Les aseguro 100% que se van de boca. ¿Por qué? Porque el historial de los aparatos se puede borrar, pero les doy un tip.
Hay un historial que no se puede borrar. ¿Quieren que se lo diga o no? Ah, ya está. No, pastor. Si ustedes pagan internet, pueden ir con quien les provee el internet y pueden pedir el historial. Y ahí les va a aparecer hasta el número de teléfono de quien les está robando internet. Así, así. Y todas las páginas a las que han navegado. Y les aseguro que se van a llevar sorpresas. Aunque se metan, mejor no les digo porque creo que idea les estoy dando. Miren, en internet hay un montón de formas de hacer las cosas, aparentemente, que nadie se dé cuenta. Mentira. Es por eso que mucha gente duda de quién es en realidad. ¿Por qué? Porque no es teléfono. Miren, ustedes investiguen. Yo solo se los voy a decir. Dice que después del teclado de una computadora, que antes que del teclado de una computadora, lo más sucio, aún más sucio que el mismo inodoro, el baño, ¿saben qué es? El celular y los chucos que venden ahí en la tienda. ¿Por qué? Porque los mismos ingredientes o los mismos elementos hay encontrado en esos pares que en los celulares. ¿Quieren que les diga qué son o qué es? ¿Se lo digo? Investíguenlo. Heces, orines, y aquí viene lo más delicado. Ay, no, pastor, no. Y semen. ¿Y por qué? Ay, hermano, qué serio. Yo voy a hablar del otro tema, pastor. Y ahí está todo eso, hermano. Como que no pasa nada. Todo está bien. Pero esos son los que están peleando en contra del Cordero. No son mansos y humildes en reconocer, pastor, estoy mal. Van pasando la vida y peleando en contra del Cordero. ¿Por qué? Porque todo ser humano es así. Yo estoy bien. Yo estoy bien y estoy bien. ¿Y qué hacemos, hermano? Dios es misericordioso y por eso dice, vuélvete a mí. Apártate de eso. Reconoce tu error. Y en otras palabras, deja de estar peleando en contra mía. Porque miren, los que en la Biblia se mira que pelean en contra del Señor, a todos les fue mal. Todos fueron destruidos. Lo tremendo es que algunos lograron edificar grandes murallas, grandes ciudades, que hasta el día de hoy, espiritualmente hablando, siguen peleando en contra del Cordero por lo que edificaron. Entonces, por un lado vengo y recibo la administración, la palabra del Señor, pero cuando salgo, ¿qué me ministra? Y es ahí, si me van entendiendo, donde se está manifestando la falta de llenura del Espíritu Santo, la falta de oración, la falta de adoración y todo lo que es la falta de ayuno. ¿Qué tal? La vez pasada creo que les pregunté, ¿nos caería un ayuno de teléfono? Ay, pastor, mi novia me va a dejar. No, ya me dejó. El trabajo, pastor. Mis contactos, pastor. Mis fans. A ver, si lo pusiéramos, ¿cuántos se animarían? ¿Cuánto tiempo? Una semana. Un minuto. Hay cosas, mis amados hermanos, que, como repito,
Ahí están. Pero delante del Señor no se pueden ocultar. Ahí están. ¿Y qué hacemos con todo eso? Como nadie se da cuenta. Como la clave del teléfono. Nadie sabe. Pero lo que muchas veces el ser humano no sabe es que Dios lo sabe. Y Satanás lo sabe. Y lo que el ser humano no sabe es que está peleando contra el Cordero. ¿Y acaso los que pelean en contra del Cordero se van a ir? Entonces, esto es delicado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque a veces los que... Miren pues, miren el ejemplo que les voy a poner. ¿Con quién pelea más su cónyuge? ¿Con ustedes o en la calle? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque lastimosamente, man, a veces la misma iglesia está así, peleando más con aquel que nos ama. Y ese es solo el primer punto, hermano. Y hoy sí el tiempo se fue. Miren pues, voy a terminar con esto. Este punto es bien delicado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque recuérdense que el mismo Señor Jesús dice: aprended de mí, soy manso y soy humilde. ¿Amén? ¿Qué piensan ustedes de esto? Ustedes y yo sabemos que cuando pasó lo que pasó con José, ¿a dónde fue a parar José? A Egipto, ¿verdad? Pero llega un punto en el que el Señor lo saca, lo levanta y todo. Y hay un momento en el que José manda a llamar a su papá y le dice: ven, y escuchen esto. Y ustedes saben que ahí lo dice: porque el Señor me ha puesto por padre de Faraón. ¿Ya lograron entender eso? ¿Quién era Faraón? Según la Biblia, en ese entonces era el Señor de todo. Porque recuerden que cuando vino la escasez, lo compró todo y a todos. Pero ¿quién era su tata? José. ¿Quién era su papá? ¿Se imaginan ustedes al presidente diciendo que su pastor es el pastor William? Entonces es el presidente, pero reconoce a un pastor. Ay, eso no cualquiera. Entonces, les estoy hablando, ¿quién era Faraón, hermano? Y reconoció a José como padre. Entonces aquí viene, ¿y quiénes somos nosotros? A la par de esos niveles, ¿va? Y ni siquiera uno reconocemos. ¿A dónde voy con esto? A la autoridad. ¿Por qué el tridente del diablo en esta línea de Satanás? ¿Por qué vota a un montón? Porque no tienen autoridad. ¿Y la clave para tener autoridad cuál es? Por ahí escuché bien. Reconocer. ¿Qué? Que alguien tiene autoridad. Pero miren pues, hermano, con esto estoy terminando ya. Ustedes saben que acá en la colonia hay muchos pastores. ¿Son gente con autoridad o no? Pero son su autoridad. Eso es diferente. Amén, eso es diferente. Entonces yo puedo saber y reconocer que alguien tiene autoridad, pero yo tengo que saber quién la ejerce sobre mí. ¿Para qué? Para entonces poder yo ejecutarla. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes y yo no poseemos autoridad, el tridente del diablo en esta área de oponerse de Satanás, Dios nos ayude, nos va a estorbar. Amén. Yo les dejo este pensamiento en su corazón. Meditemos si con lo que hacemos estamos a favor o en contra del reino de Dios. Amén. Porque los que están con Él son llamados,
escogidos y fieles. ¿Dicen amén? Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis amados hermanos, y vamos a suplicarle al Señor que nos ayude. Vamos a hacer una breve oración porque ya el tiempo nos ganó un poquito. Nos ponemos sobre nuestros pies.